Bueno, pues esto que nos llevaba meses o años en aquellos años, ahora hay kits comerciales que te lo hacen en cuestión de horas, que te detectan la mutación del Carras. Ahora es fenomenalmente satisfactorio el poder dar ese dato al clínico y decir que esté sobre aviso y que el clínico de esa manera puede intervenir en el proceso y pueden entender cómo este tipo de intervención puede mejorar muchísimo la situación a nivel diagnóstico. Este es un ejemplo con RAS, pero es un ejemplo que se traduce igual a otra serie de genes. Y este es un ejemplo con determinación de un único gen. Las nuevas tecnologías que hay ahora de los microarrays, que permiten analizar no solo un gen de una vez, sino miles de genes de una tacada. Hay chips ahora comerciales de Affymetrix que te permiten detectar el estado de expresión de todos los genes humanos prácticamente. Pues quiere decir que multiplicamos por miles de veces la efectividad de ese tipo de ensayo diagnóstico que mencionaba antes, lo cual nos da una idea de la potencia y de las grandes posibilidades de mejora de diagnóstico que hay y que se están aplicando en el momento actual, sobre todo a nivel de diagnóstico y también de pronóstico, de pronosticar si un tratamiento está funcionando o no con un paciente. Esto quiere decir, y realmente ya no es nada nuevo, es el pasado, que hay una vieja manera de analizar los tumores y una nueva manera en la cual a todas las armas tradicionales de la patología hay que añadir todas las armas actuales del análisis molecular, y se está haciendo. Eso está teniendo unos beneficios fantásticos. Como digo, no es nada nuevo ni es una novedad que les estoy contando ahora, sino que ocurre ya en los últimos 5 o 10 años. Aquí estos son trabajos que se publicaron en los años 90 en Estados Unidos, que digamos son un poco la proof of principle de esta cosa. Quizá, para no extender mucho, les podría comentar este trabajo en concreto, que es muy interesante. David Sidransky, que es un amigo que trabajaba en Johns Hopkins, en Johns Hopkins, es americano, pero es de origen argentino. Bueno, analizó, los que trabajábamos en el Instituto Nacional del Cáncer y en el gobierno, como en muchas empresas se tienen muestras de sangre, etcétera, etcétera, que se almacenan para poderlas asociar a problemas laborales que hay en el futuro. Y David pudo analizar muchas muestras de pacientes que había acumulado en años anteriores en los bancos de National Cancer Institute de pacientes de carcinoma de vejiga. Esto se hizo muy popular entonces porque uno de esos pacientes era Hubert Humphrey, el vicepresidente de John Kennedy, que murió de un carcinoma de vejiga y si no hubiera tenido esos problemas hubiera muy probablemente sido el siguiente presidente. Pero la cuenta de esto no lo sé. Pero bueno, para hacer la historia corta, puesto que Hubert Humphrey era un empleado del gobierno, como muchos de nosotros, pues había sus muestras acumuladas. Bueno, pues en orina de 9 años antes, que estaba almacenada, de 9 años antes de que ningún médico le dijera que tenía un problema en su vejiga, Hubert Humphrey, en orina, David Sidransky ya detectó la mutación de P53, que realmente creemos que estaba en el origen de ese tumor. Después de que se lo diagnosticó el médico, vivió muchos años. Eventualmente le operaron, eventualmente al cabo de bastantes años murió. Pero en orina ya había suficiente material, alguna célula desprendida, para dar positivo en la detección del P53. Esto pues salió mucho en los periódicos en su día, pero da una idea de la gran potencialidad de estas tecnologías. Tecnologías que además no son invasivas. Las mutaciones de RAS en colon o en pulmón son muy frecuentes, no hace falta hacerle molestia al paciente porque escuto, heces, hay suficiente material de descamación ahí, con esa sensibilidad de 10 a la para detectar esas mutaciones y poner sobre aviso a los pacientes o a los clínicos para que puedan intervenir. Como digo, pues esto no es teoría, sino es práctica. A nivel social yo creo que ya se ha demostrado, pues, cuando ya los científicos lo veníamos viendo, pero digamos que en el año 2007 en New York Times ya se lo creyó, porque ya se dieron cuenta que había 2 años en que los números de mortalidad de las formas más frecuentes de cáncer iban bajando de manera significativa, que tienen la del pulmón, son los primeros. Esta parte es hombres, esto es mujeres. Ven que en mujeres todavía no se había llegado. La gran diferencia de aquí es que los hombres empezaron a dejar de fumar antes, las mujeres todavía no han dejado de fumar, aunque fueron más tarde. Pero bueno, el hecho es que el cáncer del colon también ya hay bajadas significativas en los porcentajes de mortalidad. Y la razón de esta es la detección molecular, la mejora de la intervención mucho más temprana de lo que se hacía hasta ahora respecto a eso. Eso espero haberles convencido con las mejoras respecto a diagnóstico, las mejoras respecto a tratamiento. Este es el proceso que hemos seguido en los últimos años. Cada año, durante los últimos 20-25, hemos mejorado entre un 1 y un 2% en
tasa de supervivencia con respecto al año anterior, y eso nos ha llevado a las tasas del 60 y tantos % en que estamos hoy por hoy. Y esto se ha conseguido pues básicamente utilizando las armas clásicas contra cáncer, que es cirugía, quimioterapia y radioterapia, quizá haciéndolas más refinadas a lo largo del tiempo y sobre todo aplicándolas antes, gracias a esas detecciones moleculares. Pero el llegar al 100% de curación o de control de la enfermedad probablemente implique el desarrollo de nuevas armas, nuevas terapias. Y esas terapias son las que ahora se están derivando de esa aproximación racional que decía, derivada de lo que hemos conocido sobre genes y proteínas referentes a cáncer. No vamos a entrar en detalles, pero ha habido muchísimos estudios de biología celular y molecular en muchos aspectos tumorales en los cuales se están basando esas nuevas aproximaciones terapéuticas, nuevas aproximaciones racionales. Para hablar sobre ellas, con grandes líneas de conocimiento, que sobre todo se desarrollaron en los 90, y podemos clasificar las grandes aproximaciones terapéuticas en 10 grandes grupos. Nuevos agentes farmacológicos, o sea, nuevas moléculas dirigidas específicamente contra cada uno de esos genes que ahora podemos identificar en un tumor, y ese es el hoy, es la explosión en el momento actual. Es una época de enorme satisfacción, de enorme optimismo. Aproximaciones de inmunoterapia, este es el hoy. El medio plazo, el futuro, sería quizá aproximaciones de inmunoterapia, y ya el largo plazo, lo teórico, que llegará, pero no sabemos cuándo, se llama la terapia génica, típicamente. Voy a empezar hablando de la terapia génica, que digamos es el futuro, obviamente esto no existe. La curación real del cáncer será sustituir ese gen mutado por una versión normal. Eso lo podemos hacer a nivel experimental, en algunos casos, y funciona. En algunos casos incluso se ha llegado al nivel de aplicarlo a pacientes, en algunos grupos seleccionados de pacientes, y ha funcionado. Se puede hacer a nivel fetal o ya en las células adultas, y la clave consiste, sobre todo en las células adultas, que es lo que puedo comentar, es introducir dentro de una célula que tiene un gen mutado, mediante un vector, que lo que se está usando normalmente son virus. Vamos a pensar un virus de los que nos produce el catarro, que están aquí, un adenovirus. Si pensamos en un tumor de las vías de la tráquea, si ese virus, cogemos su material genético, le vaciamos, le quitamos los genes patógenos, lo sustituimos por una copia corregida del gen que sabemos que está mutado y utilizamos ese virus para infectar las vías respiratorias de los pacientes. Y eso ha funcionado, y funciona a nivel experimental, en algunos otros casos. Ocurre, y ahora mismo no se pueden hacer ensayos clínicos con este tipo de vectores porque los vectores en algunos casos también son tumorales per se. No sabemos todavía suficiente, no hemos aprendido suficiente sobre los vectores, pero la aproximación está ahí y en el futuro, en el momento en que tengamos una seguridad de que los vectores no van a producir daño, van a funcionar muy bien para vehicular la versión correcta del gen a las células adecuadas. Esta es una aproximación actual. Este es el futuro, y es un futuro muy esperanzador. A más medio plazo hay aproximaciones, todo lo que se ha aprendido. Los procesos tumorales, para proceder, tienen que saltarse de alguna manera en la defensa inmunológica. Pues, dándose cuenta de eso, muchas aproximaciones actuales se están basando en el desarrollo de lo que se llaman vacunas antitumorales. No se va a hablar de la vacuna del cáncer, sino vacunas de cánceres específicos. Digamos, lisados específicos de formas tumorales se pueden utilizar como material para estimular la respuesta con una vacuna. En algunos casos concretos funciona, en algún melanoma, en algún tipo tumoral de cerebro, en otros no, pero es una aproximación en experimentación muy activa en muchos laboratorios y en muchas compañías, por cierto, en el momento actual, y es un futuro a medio plazo. En otros casos lo que se hace es extraerle las células sanguíneas, las células, los linfocitos, T, sobre todo a los pacientes, estimularlos externamente con una serie de señales que le digan CSF, varios factores que estimulan mucho la respuesta inmunológica en esos linfocitos y se vuelven a reintroducir en el paciente. Estos ensayos se hicieron hace 3 o 4 años en NIH y funcionaron muy bien en algunos casos concretos. Entonces estas dos aproximaciones están más cercanas que la terapia génica para aplicarlas en pacientes y sería el futuro más cercano. Y el hoy principal, que es lo que me quiero concentrar aquí, es el desarrollo de nuevos fármacos antitumorales. Puesto que hemos identificado los distintos componentes de la ruta de señalización y sabemos que esos son los oncogenes, que pueden estar mutados en distintos tipos tumorales,
Hay muchos laboratorios y muchas compañías farmacéuticas que tienen miles de compuestos dirigidos específicamente contra cada uno de ellos y los tienen a distintas etapas de desarrollo sobre su efectividad, a nivel de tejidos, de cultivo de tejidos, a nivel de modelos animales, a ensayos de fase 1 hasta fase 5. De momento hay miles de moléculas in the pipeline, que se dice, para el desarrollo. Y esta aproximación está en una explosión en el momento actual tremenda y nos va a llevar precisamente a esa especificidad. El problema que teníamos de especificidad con los citotóxicos que teníamos siempre, ahora estamos utilizando la bala mágica, porque estas moléculas van específicamente dirigidas al gen que está mutado. No va a haber los efectos secundarios, no los hay, los efectos secundarios que teníamos tradicionalmente. El primer gran ejemplo de esto, y esto lleva veintitantos años, 20 años en el funcionamiento de la gran molécula, es el Herceptin. Es muy simplista, no es muy simplista, muy inicial, pero es la primera demostración y pues está ya en la práctica clínica de que esta aproximación funciona. Hay tumores de mama, un 30% aproximadamente de los tumores de mama, en los cuales está mutada un gen que codifica una molécula, un receptor que está en la membrana plasmática, un receptor primo parecido al factor de crecimiento epidémico. La mutación produce amplificación, múltiples copias de ese receptor en la superficie. Y sabemos que esa mutación y esa hiperamplificación de los receptores tiene que ver con el proceso maligno en casos de mama. Pues la aproximación fue tratar de bloquear la función de ese gen que está muy amplificado. ¿Qué consistió? Pues que ese gen codifica con un receptor de membrana. Aquí esta es la zona en la que los ligandos se pegan a ese receptor y esta es la zona D, esta es la membrana plasmática, esta es la parte de fuera, esta es la de dentro. Una vez que se pega el ligando, se dimeriza, esa dimerización hace que la parte de dentro se estimule una actividad tirosina quinasa que tiene dentro, se fosforile y esa actividad tirosina quinasa manda la señal de proliferación al núcleo. Entonces, y esa señal hace que la célula se prolifere mucho. Si hay muchísimas de estas moléculas muy amplificadas en las células tumorales de mama, pues obviamente esas células están hiperactivadas y hay mucha proliferación. ¿Cómo se bloquea esto? ¿Cómo lo hace el Herceptin? Como está siendo muy efectivo, como digo, casi en un 30% de las pacientes, pues se diseñó un anticuerpo, en este caso un anticuerpo monoclonal, que bloquea el sitio donde el ligando se queda. Al bloquear ese ligando no se produce la dimerización, no se produce la fosforilación, no se produce la señal y se está bloqueando. Esto es muy efectivo en pacientes y lleva ya bastantes años. Como digo, hay miles probablemente de moléculas semejantes en distintas etapas de desarrollo de este tipo. Alguna de las que ha tenido más éxito, que ha sonado más en los últimos años, es esta famosa, el Glivec. El Glivec, las moléculas nuevas que empiezan a la práctica clínica, cuando se presentan a la FDA en Estados Unidos, pues tardan año y medio en ser aprobadas, porque hay que comprobar todos los datos que se dan. En el caso del Glivec, al cabo de mes y medio de recibir los datos, inmediatamente no era ético no aprobarlo y hacer lo que se hiciera inmediatamente, porque las personas que estaban tratadas con Glivec tenían unos resultados espectaculares. Lo saben, en los ensayos de fase 1, los ensayos iniciales, en el caso del cáncer, son un poco diferentes de otras enfermedades. Se hacen con pacientes que no han respondido a ninguna otra tratamiento, que son terminales en ese aspecto. Para hacer la historia corta, la señora que estaba en su fase terminal, después de estar a mes y medio tomando Glivec, pues estaba corriendo y jugando y yendo en su bicicleta y funcionando de esa manera. Los resultados con Glivec fueron espectaculares. Reversión del 90 y tantos % de los pacientes, no efectos secundarios y funcionamiento fenomenal. ¿Y por qué? Pues Glivec es una molécula, está aquí. Lo que hace Glivec, en el caso del cáncer de esta señora, que es una lesión amiloide crónica, es el cromosoma de Filadelfia, se debe a que se forma una molécula híbrida que tiene una actividad quinasa muy grande, Abelson. Pues las quinasas necesitan ATP para comunicar el fosfato fosforilar. Pues el Glivec bloquea el sitio en que el ATP se une a esa molécula. Entonces, si el Glivec bloquea el ATP, que se forma la molécula, el BCR Abelson, la quinasa, no es capaz de fosforilar los fosfatos que tiene debajo, no puede transmitir las señales, y la leucemia amiloide crónica, que es el resultado de esa señal hiperactiva, está bloqueada. Y eso es lo que se veía en las pacientes. Un año después se dio otro grupo de tumores, en este caso los tumores gastrointestinales, no son muy frecuentes. En este caso se deben a una amplificación de un gen que se llama KIT, que es otra tirosina quinasa. Por suerte es una tirosina quinasa que químicamente es muy cercana a la BCR Abelson, y Glivec pues también es capaz de bloquear
la actividad tirosina quinasa de la forma quinasa del receptor C y bloquea perfectamente el desarrollo de los tumores gastrointestinales. Este ejemplo es lo que cabe esperar de muchas otras moléculas en otros tipos de tumores que están de esta misma manera. Y para no extenderme más, si les he convencido de que en diagnóstico mejoramos y en tratamiento también, seguir diciendo que lo que sigamos volviendo al laboratorio todavía va a seguir siendo útil durante algunos años. Y hay algunos retos de futuro para seguir aprendiendo de los genes que tienen que ver con cáncer, que no lo sabemos todo todavía. Yo he hablado, creo aquí, lo voy a citar por dos o tres áreas en las que creo que a los años venideros también van a ser un gran beneficio. En primer lugar, tenemos que seguir aprendiendo todavía más de la biología celular, porque hemos aprendido mucho de genes y proteínas, pero todavía no sabemos todo lo que hay que saber. Y hay muchas preguntas, como todos hablan de las células madre. Una de las preguntas que tenemos ahora es si esas mutaciones que ocurren en los genes tienen que ocurrir en todas las células de nuestro organismo o solo con que ocurran en las células madre es suficiente para que produzca el tumor. Pues es una pregunta que nos están trabajando en los laboratorios, etc. Otra pregunta importante y que tiene mucho que ver con, nuestro presentador lo ha mencionado hoy, es esta cosa, el Cancer Genome Atlas. He dicho que sabemos muchos genes y muchas alteraciones, etc. Pero ahora mismo hay un consorcio internacional, una labor de toda la comunidad científica que está intentando desarrollar, aprender a identificar todas las alteraciones moleculares que ocurren en todos los estadios de desarrollo de todos los procesos tumorales que hay en humano. Y esa iniciativa se llama el Cancer Genome Atlas. Los que estén interesados, pues incluso pueden ver los resultados en la página web que hay en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Y este es un esfuerzo fantástico porque los resultados de todos los laboratorios de todo el mundo se ponen a disposición de unos de otros y están enriqueciendo muchísimo el conocimiento de esos marcadores moleculares para decirnos si es útil un determinado diagnóstico o tratamiento. Y en este esfuerzo, pues obviamente entra de lleno la noticia que hoy todos ustedes han oído probablemente en los medios, en los periódicos y en la televisión, que es una gran satisfacción para España. Existía una parte de ese Cancer Genome Project, el ICCP, el International Cancer Genome Consortium. Hace 2 años en Estados Unidos, en Bethesda, nos reunimos con una serie de personas de países de todo el mundo y para establecer un consorcio en el cual el objetivo era que cada país ponía 10 millones, 15 millones de dólares, 10 millones de euros, con la intención de que cada país se responsabilizara de secuenciar, aprender todas las alteraciones moleculares de un determinado tipo de tumor. Se identificaron 50 tumores diferentes y la idea es que cada país o cada grupo del consorcio secuenciara 500 muestras de cada uno de esos tipos de tumores para identificar todas esas alteraciones moleculares. En el caso de España, se puso de acuerdo en que España llevara a cabo la caracterización de la leucemia linfática crónica. Es un trabajo de muchos grupos en España, pero está coordinado sobre todo por Elías Campo, que es un investigador fantástico que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, estuvo en sus años también trabajando con nosotros en IAID, y él, junto con otra serie de grupos en España, sobre todo con el grupo de Carlos López Otín, en Oviedo, que ha hecho sobre todo el trabajo de bioinformático, del análisis de los secuencias, pues, acaban de publicar hoy y es el primer miembro de todo ese consorcio internacional que publica sus resultados. Hay otros países que se van a preocupar del pulmón, del páncreas, etc. Pero el primero que da resultados, el consorcio español, que ayer salió publicado en Nature, los resultados, han secuenciado 4 genomas completos de pacientes, todavía tienen que hacer muchos más, pero ahí ya han identificado 4 genes muy específicos de la leucemia linfática crónica que explican muy bien, en muchos casos, la patología de esta enfermedad y sobre todo ofrecen unos marcadores fenomenales para diagnóstico y también para diseñar drogas, no fármacos que vayan en contra de esa enfermedad. Y ese, como digo, es un trabajo netamente español, del cual nos tenemos que felicitar todos, porque es una gran satisfacción que hoy precisamente coincida con nuestra presentación aquí. Otras áreas en las cuales debe crecer de cara al futuro del cáncer, pues es lo que llama imagen funcional. Hasta ahora la mayoría de las imágenes, pues digamos, de este estilo, veíamos radiografías con manchas determinadas que veían un crecimiento en esa zona, pero no nos decía nada sobre el estado
dinámico de ese tumor. Ese crecimiento que podemos estar viendo ahí puede ser una masa de células muertas, que haya respondido al fármaco, o puede ser una masa de células muy activas. No había manera de utilizando lo que hemos conocido de bastante de las proteínas tumorales y marcándolas de manera adecuada, tenemos técnicas en que podemos ver la morfología de esas masas tumorales y además su estado dinámico, su estado cinético, su actividad. Pues esto, con colores artificiales, como se ve, este es un tumor que no está activo en este ratón, se demuestra claro que aquí el color rojo nos indica que estos tumores están creciendo muchísimo. Entonces, esto es muy, muy útil de cara a pacientes para determinar el estado activo o inactivo, más indolente o menos indolente de los tumores, y también para determinar y poder saber claramente si se está respondiendo o no se está respondiendo bien a los tratamientos que se están diseñando. Y finalmente, todas estas cosas también van a ir dirigidas, todas las nuevas aproximaciones, al desarrollo, conocer todos estos conocimientos de genómica, de proteología de tumores, a lo que ya se está haciendo hoy por hoy en muchos tumores. Vamos a hablar de terapias dirigidas, porque ya no es palo de ciego, sino que es dirigida específicamente contra la molécula que ese tumor tiene alterado y además combinada, puesto que sabemos que la célula responde al conjunto de señales, de múltiples señales, parece objetivo que si utilizamos como diana no solo una, sino varias de estas moléculas señalizadoras, el efecto es mucho más positivo. Esto nos lo ha demostrado la experiencia que ha habido las terapias combinadas en SIDA en años posteriores, en años pasados. Y efectivamente está demostrándose una vez más en el caso del cáncer. En el caso del cáncer de colon, en el caso del cáncer de pulmón. Estas aproximaciones son las que están buscando los oncólogos en la mayoría de los casos ahora. Combinación de varios fármacos y dirigidos específicamente a dianas moleculares que son importantes. Entonces, esas terapias dirigidas o personalizadas van a llevar en el futuro, como digo, a las terapias personalizadas, a la terapia a la carta. Ese es el futuro. Con los conocimientos y la caracterización genómica de nuestro genoma sabemos que distintas personas tienen distintos dinteles de respuesta a distintos fármacos, distintas maneras de responder. Entonces, no sabemos cuándo, pero en el futuro, y esto está claro, no hablaremos de la terapia del cáncer de colon o del cáncer de pulmón, sino de la terapia del cáncer de Eugenio Santos o Felipe Sánchez, porque precisamente en base a la dotación genómica, este área de la farmacogenómica y la farmacogenética, nos va a dar precisamente el perfil que determina el tipo de tratamiento. Los fármacos que responden, o mejor responden en cada caso particular, y este es el futuro que esperamos que no tarde mucho en venir. Y con eso, pues yo creo que cortamos la presentación, es decir, que el último cuarto de siglo pues, ha sido una etapa muy interesante para avanzar a nivel conceptual, aprender de los genes y las proteínas que tienen que ver con cáncer. Y hoy por hoy pues, es muy satisfactorio, pues, darnos cuenta de que esos avances conceptuales pues, los podemos estar traduciendo a aplicaciones prácticas para mejorar el diagnóstico y la clínica para el tratamiento de los pacientes, y que el futuro sigue siendo